En Colombia, la administración pública enfrenta desafíos cada vez más complejos relacionados con la gestión del territorio, especialmente cuando confluyen derechos colectivos, diversidad cultural y competencias institucionales sobre espacios que poseen un profundo significado histórico y social. Esta situación adquiere una relevancia particular en los territorios indígenas, donde la tierra no constituye únicamente un recurso económico, sino un elemento fundamental para la identidad cultural, la autonomía política, la memoria ancestral y la supervivencia colectiva de los pueblos. Uno de los casos más representativos de esta realidad es el conflicto interétnico entre el resguardo indígena de Gambía, perteneciente al pueblo Misak, y el resguardo indígena de Pitayó, perteneciente al pueblo Nasa, ubicados en el municipio de Silvia, departamento del Cauca. Aunque la controversia tiene antecedentes históricos, las tensiones se intensificaron a partir de la expedición de la resolución número 2023-510 11-73-72-46 de 2023 por parte de la Agencia Nacional de Tierras, mediante la cual se reconoció la vigencia de un título colonial asociado al resguardo de Pitayó, Gamboa 2026. Sin embargo, reducir este caso a una simple disputa por la tierra sería desconocer su verdadera dimensión. Lo que realmente pone de manifiesto esta controversia es la capacidad del Estado colombiano para garantizar los derechos colectivos, coordinar instituciones, promover la participación ciudadana y construir legitimidad en territorios caracterizados por la diversidad cultural. Por ello, el conflicto Guambía-Pitayó constituye un escenario idóneo para analizar el papel de la Agencia Nacional de Tierras desde los conceptos de Estado Social de Derecho, gobernanza territorial, gobierno electrónico, control social y Estado de opinión. La tesis central que orienta este análisis es que el conflicto no evidencia una ausencia institucional, sino las dificultades del Estado para coordinar eficazmente sus competencias y construir mecanismos de gobernanza intercultural capaces de transformar una controversia territorial en una solución legítima y sostenible para todas las comunidades involucradas. La Constitución Política de Colombia establece que el país se organiza como un Estado social de derecho, principio que obliga a las instituciones públicas no solo a actuar conforme a la ley, sino también a garantizar efectivamente los derechos fundamentales y colectivos de la población. En este sentido, Gómez Lozano sostiene que el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales para materializar el Estado social de derecho, pues permite transformar los derechos reconocidos jurídicamente en garantías reales para las personas y comunidades. Desde esta perspectiva, la actuación de la Agencia Nacional de Tierras no puede evaluarse únicamente a partir del cumplimiento formal de sus competencias legales. La ANT tiene la responsabilidad de administrar la política de tierras, formalizar derechos territoriales y garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad rural. En el caso analizado, la entidad ejerció una competencia legalmente atribuida al adelantar el procedimiento de clarificación del título histórico asociado al resguardo de Pitayó. No obstante, el conflicto posterior permite formular una pregunta crítica. ¿Es suficiente una actuación jurídicamente válida para garantizar efectivamente los derechos colectivos de las comunidades indígenas involucradas? La experiencia demuestra que no necesariamente. Aunque la ANT actuó dentro del marco normativo vigente, la controversia evidenció que la seguridad jurídica no depende exclusivamente de la correcta aplicación de procedimientos administrativos. También requiere que las decisiones institucionales sean capaces de generar confianza, prevenir conflictos y ofrecer soluciones legítimas para los actores afectados. En consecuencia, el caso revela una tensión permanente entre legalidad y legitimidad. Mientras la actuación administrativa puede ajustarse plenamente al ordenamiento jurídico, las comunidades pueden percibir que sus preocupaciones históricas, culturales y territoriales no fueron adecuadamente consideradas. Esta situación constituye uno de los principales desafíos del Estado social de derecho contemporáneo. La gobernanza territorial representa una de las principales transformaciones de la administración pública moderna. A diferencia de los modelos tradicionales de gobierno, donde las decisiones se adoptan exclusivamente desde las instituciones estatales,
la gobernanza reconoce que los problemas públicos complejos requieren la participación y coordinación de múltiples actores. En el conflicto Guambía-Pitayó participaron diversas instituciones y organizaciones sociales. Entre ellas se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, las autoridades tradicionales de los pueblos MISAC y NASA, organizaciones indígenas regionales y la recientemente creada Jurisdicción Agraria y Rural. La existencia de estos actores demuestra que Colombia cuenta con una arquitectura institucional relativamente robusta para atender conflictos territoriales. Sin embargo, la controversia también evidencia que la mera existencia de instituciones no garantiza una gobernanza efectiva. El principal problema parece encontrarse en las dificultades para coordinar oportunamente las actuaciones institucionales. La controversia evolucionó desde una discusión jurídica relacionada con la interpretación de un título histórico hacia una situación de alta conflictividad social que requirió la intervención de múltiples entidades públicas. Desde una perspectiva crítica, esto permite afirmar que la principal debilidad observada no radica exclusivamente en la decisión administrativa emitida por la Agencia Nacional de Tierras, sino en la limitada capacidad estatal para construir mecanismos preventivos de diálogo intercultural y resolución anticipada de conflictos. La gobernanza territorial exige mucho más que administrar tierras. Implica generar espacios de concertación, reconocer la diversidad cultural y construir confianza entre instituciones y comunidades. Durante el año 2026, el conflicto adquirió una dimensión nacional debido al incremento de las tensiones entre las comunidades involucradas. Este contexto permitió evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas frente a una controversia territorial compleja. Ante las interpretaciones divergentes generadas por la resolución 20, 235, 10, 11, 737, 246, la Agencia Nacional de Tierras emitió un pronunciamiento oficial el 13 de marzo de 2026, aclarando que la decisión adoptada no modificaba automáticamente los derechos territoriales previamente reconocidos al resguardo de Guambía. Según la entidad, el procedimiento adelantado se limitó al reconocimiento de la vigencia histórica de un título territorial y no implicaba la adjudicación de nuevas tierras ni la afectación de situaciones jurídicas previamente consolidadas. Agencia Nacional de Tierras 2026. Esta actuación resulta relevante porque demuestra la intención institucional de aclarar el alcance jurídico de la resolución. Sin embargo, también evidencia que la comunicación inicial no fue suficientemente efectiva para evitar interpretaciones contrapuestas sobre sus efectos. Por otra parte, el Ministerio del Interior intervino mediante procesos de diálogo orientados a disminuir la conflictividad y facilitar espacios de concertación entre las comunidades indígenas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo desarrolló acciones de acompañamiento institucional y promovió mecanismos de protección de derechos fundamentales. No obstante, desde una perspectiva analítica, estas actuaciones presentan una característica común. Fueron principalmente reactivas, es decir, se produjeron después de que la controversia hubiera alcanzado altos niveles de tensión. Esta situación pone de manifiesto una de las principales limitaciones de la gestión pública colombiana en materia territorial: la dificultad para desarrollar mecanismos preventivos eficaces que permitan anticipar conflictos antes de que evolucionen hacia escenarios de confrontación. Sin embargo, la evolución posterior del caso también ofrece una lección positiva. Tras los momentos más críticos de la controversia, las comunidades MISAC y NASA avanzaron en procesos de diálogo y concertación que permitieron alcanzar acuerdos orientados a reducir la conflictividad territorial. Este resultado demuestra que la resolución de controversias complejas no depende exclusivamente de decisiones administrativas o judiciales, sino también de la capacidad de las comunidades para construir soluciones mediante mecanismos de diálogo intercultural y negociación. El gobierno electrónico constituye actualmente uno de los pilares fundamentales de la administración pública moderna. Su propósito no consiste únicamente en incorporar tecnologías digitales a la gestión pública, sino también en fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la confianza institucional.
Aldiabad, Hart y Garibet 2025 sostienen que la transparencia representa uno de los factores más importantes para consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. De manera complementaria, Romero Puente 2024 señala que el gobierno electrónico fortalece la legitimidad institucional cuando facilita el acceso a la información y mejora la interacción entre ciudadanía y Estado. En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, la entidad publicó la resolución correspondiente y posteriormente emitió aclaraciones oficiales sobre su alcance jurídico. Desde una perspectiva formal, estas actuaciones responden a principios básicos de transparencia administrativa. Sin embargo, el conflicto permite identificar una limitación importante. La transparencia no puede reducirse únicamente a la publicación de documentos oficiales. También requiere que la información sea comprensible, accesible y capaz de generar certeza jurídica entre los actores involucrados. Las interpretaciones divergentes que surgieron alrededor de la resolución expedida por la Agencia Nacional de Tierras sugieren que la transparencia documental no necesariamente garantiza una comunicación efectiva. Por ello, el principio de desafío gobierno electrónico no consiste solamente en digitalizar procedimientos administrativos, sino en ofrecer la capacidad institucional para generar comprensión, confianza y participación. La experiencia analizada demuestra que una decisión técnicamente correcta puede perder legitimidad cuando los procesos de comunicación institucional resultan insuficientes para garantizar que los ciudadanos comprendan plenamente sus implicaciones. Siruenbar señala que las nuevas formas de gobernanza democrática requieren ampliar los espacios de participación ciudadana para fortalecer la legitimidad institucional y mejorar la relación entre la ciudadanía y el Estado. Esa reflexión resulta especialmente pertinente en contextos interculturales donde las decisiones públicas afectan directamente los derechos colectivos, prácticas culturales y formas propias de organización social. Por otra parte, el concepto de estado de opinión permite comprender la relación entre la legalidad y la legitimidad. Villegas Rondón y Rairán Parada sostienen que la legitimidad democrática depende cada vez más de la capacidad institucional para generar aceptación social y confianza ciudadana. En ese sentido, el conflicto demuestra que una decisión jurídicamente válida puede enfrentar dificultades de legitimidad cuando las comunidades consideran insuficiente su participación en los procesos que afectan directamente a su territorio. La experiencia analizada pone de manifiesto que la confianza institucional constituye un recurso estratégico para la gobernabilidad democrática. Cuando las comunidades perciben que sus preocupaciones son escuchadas y consideradas, aumenta la probabilidad de aceptación de las decisiones públicas. Por el contrario, cuando la participación resulta limitada, se incrementan los riesgos de conflictividad y cuestionamiento institucional. El conflicto interétnico entre los resguardos de Guambía y Pitayó constituye un ejemplo representativo de los desafíos que enfrenta la administración pública colombiana en contextos caracterizados por la diversidad cultural, la complejidad territorial y la coexistencia de múltiples actores institucionales. Asimismo, la experiencia evidencia que la gobernanza territorial depende menos de la existencia de instituciones y más de su capacidad para coordinar actuaciones, promover el diálogo intercultural y construir confianza entre el Estado y las comunidades. Desde la perspectiva del Estado Social de Derecho, el caso demuestra que la legalidad administrativa resulta insuficiente cuando no se acompaña de mecanismos capaces de garantizar efectivamente los derechos colectivos y la resolución legítima de controversias territoriales. Por otra parte, el control social y la participación ciudadana aparecen como elementos fundamentales para fortalecer la legitimidad institucional. Las comunidades indígenas demostraron que los actores territoriales no son simples receptores de decisiones estatales, sino participantes activos en la construcción de soluciones públicas. El análisis también permite concluir que el gobierno electrónico y la transparencia institucional deben orientarse no solo a publicar información, sino a garantizar que sea comprensible, accesible y útil para los ciudadanos. Finalmente, la experiencia de Guambía y Pitayó
permite afirmar que el principal reto para la gestión territorial colombiana consiste en armonizar seguridad jurídica, autonomía indígena, participación ciudadana, transparencia institucional y resolución pacífica de los conflictos. Solo mediante este equilibrio será posible construir una gobernanza territorial capaz de fortalecer la legitimidad del Estado y garantizar decisiones sostenibles en territorios caracterizados por la diversidad cultural y ambiental.